Carlos Salomón, reconocido analista político, estudioso del quehacer político, económico y social de México y el mundo y colaborador de este espacio para fortuna nuestra. Carlos, entiendo que hoy nos hablas de los primeros 5 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo describir este arranque ya de manera formal del 1 de diciembre a la fecha? Mira, decía un poeta, el tiempo pasa y nos vamos haciendo viejos. Y este gobierno empieza también ya a tener su tiempo, como los vinos de crianza, reserva y gran reserva. Llevan 5 meses y el 1 de julio cumplirá un año de haber sido presidente electo. O sea, prácticamente Peña a partir del 1 de julio le cede los trastes para que haga un gobierno, digamos, de transición. Pero ¿qué ha habido en diciembre, enero, febrero, marzo, abril, prácticamente mayo? Hay 4 cosas que tú y yo y el que nos esté viendo podemos coincidir en todo. Que se acabe la pobreza, ni tú ni yo, nadie puede decir que no. Hombre. Que no haya desigualdad, nadie va a decir que no haya desigualdad. Que no haya corrupción, pues nadie va a decir más que no haya corrupción, que México rescate su ética y su honorabilidad. Que no haya inseguridad, todo el mundo va a coincidir. Pero en estos meses que hemos vivido, en términos de pobreza, y lo digo de una manera muy... Yo creo que las grandes ideas de Andrés Manuel son muy buenas, pero hay que aterrizarlas. Cosas que no se aterrizan siguen volando. En el caso de la pobreza, y ahí es algo que se firma totalmente, necesita aterrizar sus programas sociales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quita las guarderías, ¿no? Porque hay corrupción. Y hay afectas a muchas señoras que no son parte de habían gentes muy corruptas, pero no todos son corruptos, pero no se ha instrumentado lo que sustituye a miles de madres de Tijuana a Tapachula que tengan, por ejemplo, ese servicio de guarderías. Sí. Ahí hay una bronca, digamos, de lo que yo llamo operación política, hay un déficit. En términos de corrupción, yo creo que sí, el país está, al menos la mayoría de los funcionarios, tienen las manos controladas, cosa que no las tenían con Peña y el resto. Era una voracidad impactante de los gobiernos anteriores, todos se robaban. Pero en términos de desigualdad, pues sigue el tema. Y la otra que marca el ritmo es Minatitlán, la inseguridad, la violencia. Yo creo que en estos 4 meses... Una reacción tardía de 2 días. Y la inseguridad y la violencia sigue, con todo y la Guardia Nacional, y seguirá, Ricardo. Porque es un tema, que lo digo con verdadera vergüenza, donde la misma sociedad se corrompió. ¿Por qué? Porque el narcotráfico penetró Monterrey, penetró todos, y hubo una convivencia, pero ese es un tema más complejo, eso, que no me quiero detener hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente empieza a pedir resultados. Ayer hubo una marcha, 15,000 gentes, muy chiquita en Guadalajara, en San Luis, en otras ciudades, en León encabezó el propio Vicente Fox, pero ya es una manifestación de lo que ellos llaman la clase media alta, porque eso así lo calificó un vocero de él, pero ya es una manifestación de un sector de la clase media que muchos de la clase media votaron por él. Entonces ya empiezan a decir, bueno, no están viendo los resultados. Y hay algo muy importante, muchos burócratas, Ricardo, votaron por él, y hoy muchos burócratas están siendo despedidos a nombre de él. Por su gobierno. Pero además, a nombre de él, sí. Los funcionarios que están operando políticamente estas medidas de austeridad para que el presupuesto alcance, sacan boletines por instrucciones de Andrés Manuel, serán despedidos fulano. Ni siquiera la comunicación, bueno, se requiere pues una racionalidad en el gasto y estamos a hacer este ajuste, ¿no? Los boletines dicen, por instrucciones de Andrés Manuel se van a la calle. Entonces, ¿qué le están haciendo? Le están convirtiendo que miles de burócratas digan, bueno, yo voté por él y ahora me están corriendo, ¿no? Entonces, hay un problema, Ricardo, de operación política, de comunicación, y yo sí insisto, la corrupción, eso sí, mis respetos, porque ahí va avanzando el país. Pero la corrupción es algo que no te va al bolsillo de manera directa. Lo de la inseguridad sí te afecta en tu calle, en tu casa, en tu familia, en tu estadística, porque muchos han sido objetos de asalto, etc. Entonces se requiere, pues, siendo las mejores ideas, se requiere una revisión, un corte de caja y ver para dónde va eso, porque un día te decía, estamos ante algo que está llegando
y algo que no se quiere ir. Esa es la transformación. O sea, porque los que estaban no se quieren ir, o sea, las viejas costumbres no han llegado y las nuevas costumbres no acaban de aterrizar. O sea, quiero un corte de caja, ¿dónde estamos parados? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué? Porque la otra manera, el 1 de julio, que se cumpla prácticamente un año de ser electo, van a aparecer encuestas que ya empezaron a salir, y en las encuestas ya hay un reflejo, una pérdida de un 9% de popularidad. ¿Qué es eso, no? Que son las estancias infantiles, que son los burócratas corridos, es también la comunicación de ciertas cosas que no están comunicadas para que la gente las entienda, si las comunican, y solamente las comunican de una manera muy compleja. Entonces, y esto es importante, Ricardo. En cualquier mesa que te paras, dice la economía está parada. Pero está parada, ¿por qué, Ricardo? Porque el gasto público no se ha ejercido en estos meses. Y en este país el gasto público es el motor de la economía. Claro. Y tú platicas con mucha gente. Hay subejercicios en prácticamente todas las secretarías. No sé. No es que estamos ahorrando, ¿no? Una cosa es ahorrar y otra cosa es ejercer lo que se te ha asignado, porque eso genera valor, genera economía, genera dinero en la calle. No hay dinero en la calle. Y se multiplica. Y te voy a decir otro detalle que hemos vivido. Hay también gente que está pensando en el 24. Ya quieren ser presidente. Te voy a dar un ejemplo. Por Cuauhtémoc Blanco, en Morelos. Él está todos los días pensando que va a ser presidente de la República en 2024. Le vale un comino que pasa en Cuernavaca, que pasa en Cuernavaca. Él está en su proyecto al 24. Bueno, yo te pregunto, ¿quién atiende Morelos? Que Morelos se enseñora la delincuencia, el crimen, y los Morelos están prácticos. Y hay otros casos, hay muchos gobernadores que están omisos, que nada más están ahí cuidando, administrando. Tenemos todo el problema de la migración, por ejemplo. La migración, los migrantes en Chiapas, hay miles de migrantes, y no se ve la autoridad local, está ausente. Entonces, yo creo que una de las cosas que hemos vivido es que hay un presidente y que el equipo no se asoma. Y cuando se asoma, la riega. Ayer, por ejemplo, un Twitter de Jiménez Espriu, donde califica la marcha de una manera muy sarcástica, etcétera. Él es el secretario de Comisión de Transporte. ¿Qué tiene que andar calificando a la marcha? Sí, que dijo que todos los enemigos del observador estaban ahí, todos. O sea, nada más los 15,000. Esos eran todos. Entonces, no podemos polarizar. Gaga. No podemos polarizar la sociedad, Ricardo. Polarizarla, en esa polarización perdemos todos. Y yo creo que México es un país con muchos recursos, con un presidente que tiene las mejores ideas, pero que necesita aterrizar esto para que podamos nosotros combatir la pobreza, la desigualdad, la corrupción, donde va muy bien, y sobre todo la inseguridad, que esa todavía, todos los días dicen tantos muertos aquí, tantos muertos en Guanajuato, y esas son las asignaturas pendientes. Y para volver los sueños, en realidad, Ricardo, se requiere, ¿sabes todo? Se requiere cordialidad, se requiere confianza. Como siempre, mi querido Carlos, un gusto escucharte. Gracias.